Hola, buenos días. Soy José Manuel Rosado, alumno de segundo de bachillerato de la asignatura de Tecnología e Ingeniería y voy a realizar un problema de un circuito de corriente alterna RLC. Como vemos aquí en esto, he dibujado el circuito, el cual consta de una resistencia, de una bobina y de un condensador. Y aquí está la fuente de alimentación, ¿de acuerdo? La intensidad, y vamos a calcular el problema. El problema nos dice, en un circuito de corriente alterna alimentado por 220 voltios eficaces y 50 hercios, tenemos conectados en serie una resistencia de 200 ohmios, una bobina de 0,1 hercios y un condensador de 2200 microfaradios. Calcula el balance de potencia, la activa, la reactiva y la aparente y dibuja el triángulo de potencias. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es mirar el circuito, ver de qué está, poner los datos que nos dan y a continuación lo que tenemos que hacer es calcular las reactancias, tanto la inductiva de la bobina como la capacitiva del condensador. Para ello, con los datos que nos dan, pues utilizamos las fórmulas. Para la bobina, como nos viene dado la bobina, en la corriente le entra, para calcular, por ejemplo, lo que tenemos que calcular es la impedancia, para después calcular la impedancia total de todas las resistencias. Tenemos que calcular la impedancia de cada factor. Por ejemplo, la resistencia R ya no la viene dada, o sea, en 200 ohmios. Ahora tendremos que calcular la impedancia de la bobina y la culancia del condensador. La bobina que es directamente proporcional al coeficiente de inducción y de la pulsación angular. Para ello tendremos que su fórmula, que es como hemos dicho. Entonces, sería, eh, ponemos XL es igual a L, que es el dato que nos dan, por la pulsación angular. ¿De acuerdo? Eh, a continuación ponemos lo que L por la pulsación angular. La pulsación angular es 2 pi por la frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es colocar los datos que nos dan, 0,1, que es de la que nos dan de la bobina, multiplicado por 2, por pi, y por 50, que también nos dan los datos de la frecuencia. Esto nos da un total de 31,42 ohmios. Ya tenemos un dato, vamos a conseguir el dato del condensador. Ponemos aquí lo mismo, XC, donde C, o sea, 1 partido de C por la pulsación angular. Ya ponemos los datos aquí. Esta es la fórmula de la capacitación. Los datos que nos dan son 2200 microfaradios. Los tenemos que pasar a faradios, por lo cual ponemos 2,2 por 10 elevado a la menos 3 por 2 por pi y por 50, lo mismo que arriba en la pulsación angular. Hacemos todos los datos, calculamos toda la cuenta y nos da 0,14 ohmios. Ya tenemos dos datos conseguidos. Entonces, ahora tenemos que hacer es la impedancia total, y para hacer la impedancia
utilizamos la fórmula de la impedancia equivalente a los tres componentes de un circuito en serie, que es la suma de la parte real y de la compleja, o la de imaginaria. Entonces, Z, que es el símbolo de la impedancia, sería raíz cuadrada de R al cuadrado más la diferencia entre la impedancia de la bobina menos la impedancia del condensador. Tenemos los datos ya, 200 por el cuadrado más XL, que es 31,42 menos 0,14 al cuadrado. Esto nos da como resultado 202,43 ohmios. Bueno, ya teniendo todos estos datos, ahora lo que tenemos que hacer es calcular la intensidad y calcular el factor de potencia. Para ya después poder utilizar las fórmulas de las potencias y calcular cada una de ellas. La fórmula para calcular la intensidad es la que nos da la ley de Ohm, donde la intensidad es la tensión partido de la resistencia, que en este caso es la impedancia. En la corriente alterna se llama impedancia la resistencia. Tenemos que 220 partido de 202,43 nos da un total de 1,09 amperios. Y ahora para calcular el factor de potencia sería el coseno del ángulo que forman, sería igual a la resistencia partido de la impedancia. Esto nos da un total de 200 de la resistencia partido de 202,43 nos da 0,99. Para averiguar lo que es el ángulo, que después lo piden para a la hora de hacer el triángulo y para calcular también estos, tenemos que hacer el arcocoseno de 0,99 para que sepamos cuál es el ángulo. Entonces, hacemos arcocoseno de 0,99 y nos da un total de 8,11 grados. Este es el ángulo que forma el triángulo de potencias. Bueno, pues ya tenemos todos los datos. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular las potencias que nos han pedido. En primer lugar, empezamos por la potencia activa. La potencia activa es la tensión eficaz por la intensidad, que ya lo hemos calculado también, por el coseno del ángulo, que también lo tenemos. O sea, lo único que tenemos que es poner los datos que hemos calculado. Tenemos 220 por un lado, tenemos 1,09 amperios por otro y tenemos 0,99 del factor de potencia. Esto nos da un total de 237,40 vatios. Ya tenemos una de las potencias. Seguimos con la siguiente. La siguiente es la potencia reactiva. Se pone en Q. Lo mismo, tenemos la tensión por la intensidad y en este caso es por el seno del ángulo. ¿De acuerdo? Como ya teníamos el ángulo aquí, lo que hacemos es darle a seno del ángulo y nos da el resultado. Sería 220 por 1,09 por el seno de 8,11. Que nos da 0,14. Esto nos da un total de 33
con 57 voltios de amperios reactivos. Seguimos con la potencia aparente, que se pone como una S, tenemos lo mismo, pero en este caso es V por I, simplemente, la tensión por la corriente. ¿Por qué? Porque se supone que es la potencia total de que recorre el circuito. Ponemos los datos, 220 por 1,09 nos da un total de 239,8 voltios amperios. Bueno, aquí tenemos ya la solución de la primera parte del problema, donde lo que nos está dando a significar es, aquí está lo que es la potencia completa, 237 es lo que se transforma en calor y utiliza para el trabajo del circuito, y 33,57 es lo que se pierde en la resistencia, de la potencia que se pierde en las resistencias que tiene la bobina y en el condensador, que no se transforma, no es una potencia, es una potencia imaginaria. ¿De acuerdo? El circuito, como vemos que XL es mayor que XC, es un circuito inductivo. Inductivo porque la intensidad estará retrasada respecto a la tensión, al ser XL mayor que XC. Ahora, por lo tanto, vamos a empezar a dibujar el triángulo. Ponemos una barra de coordenadas. Donde aquí esto sería Q, que sería la parte imaginaria, y esto sería P, que sería la parte real. Entonces, vemos los datos que tenemos y tenemos que mirar el ángulo que forma. Serían 8,11 grados. 8,11 grados, más o menos, no soy muy buen dibujante, pero sería más o menos una cosa así. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Esto sería Q, esta parte de aquí sería P, y esta parte que es la hipotenusa sería Q. Este sería el triángulo que formarían este circuito de corriente alterna. De acuerdo, pues ya sin más, espero que les sirva para aprender un poco. Muchas gracias y hasta pronto.